Y amadas, placer poder estar frente a ustedes. Aunque yo no los estoy mirando, sé que están ahí y yo sé que ustedes me están mirando a mí. Quisiera en esta hora pues traer y abordar un tema de mucho interés para nosotros. Muchos de ustedes pueden tener conocimiento del tema, otros no, pero lo importante es que podamos sacarle el mejor provecho a este tema, y es el tema dispensacional. Quisiera leer una porción de las Escrituras para poder entrar en los detalles que tenemos que tratar para esta hora. En el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Señor Dios Todopoderoso, añade bendición a tus palabras y permite que tus hijos y yo podamos entender lo que tú quieres tratarnos en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concentrarnos en la palabra dispensación. Hay una escuela que no es dispensacionalista, hay otra escuela que es dispensacionalista. Nosotros en el Instituto Bíblico MISPA nuestro enseñamos lo que es la dispensación, o para identificarla mejor en griego, o economía, o administración, o espacio de tiempo, un espacio administrado. Amén. Por un tiempo, por alguien o por algo. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. La dispensación, los dispensacionalistas entienden y dividen las dispensaciones en 7 dispensaciones en las que Dios organizó todo lo que fue el cosmos, o todos los tiempos del planeta, de todas las cosas que tenía, o de su plan de trabajo. Sea el nombre de Dios bendito. La primera, la inocencia; la segunda, la conciencia; la tercera, el gobierno humano; la cuarta, el gobierno patriarcal o familiar; la quinta, la ley; la sexta, la gracia, que es en la que estamos en este momento; y la séptima, el milenio, donde Dios decidió reunir todas las cosas, las que están arriba en los cielos y de abajo en la tierra. ¿Cómo lo organizan los dispensacionalistas? Ellos entienden que la dispensación de la inocencia se conoce como cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, y Dios le dio instrucciones específicas al hombre y a la mujer para que no pecaran, para que no transgredieran. Sin embargo, quiero destacar antes de avanzar que todas las dispensaciones terminaron en fracaso. O sea que una dispensación comienza a partir del fracaso de la otra dispensación. Entonces, la dispensación de la inocencia, siendo que el Señor Dios Todopoderoso había aconsejado, había recomendado a Adán el no pecar. ¿Cómo no pecar? No tomando o no comiendo del árbol que estaba en el centro del huerto. Porque dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que nos da a entender a nosotros y nos da una comprensión de lo que realmente Dios quería decirle. Porque después nosotros somos sorprendidos porque Adán come del árbol, Eva come del árbol y no quedan envenenados, sino que hubo una separación. Dios lo tuvo que sacar del huerto, dando fin así lo que fue esa dispensación, y enseñándonos a nosotros que la verdadera muerte entonces no es la muerte física, sino la separación de Dios y el hombre. Pero como les decía, esa dispensación termina en fracaso, porque el hombre terminó pecando, haciendo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Por eso dio paso, a partir de ahí dio paso a la dispensación, o el espacio de tiempo, la administración de la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque ya el hombre tenía conciencia de lo que era el conocimiento del bien y del mal. Entonces ya el hombre tiene conciencia, el hombre conoce muchas cosas, inclusive
cuando el Señor los saca del huerto, dice, ya ellos son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces este hombre abusa de estos conocimientos y comienza a darle rienda suelta, amén, a los deseos carnales, a los deseos pecaminosos. Y la tierra se corrompe por un tiempo y Dios habla con dolor en su corazón y Dios determina raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y dijo una palabra que todavía queda en el corazón de nosotros: me duele, me arrepiento de haber creado el hombre. Y dijo en una ocasión: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y su pensamiento, sus designios son siempre de continuo el mal. Por lo que Dios decide destruir el mundo o la dispensación de la conciencia con un diluvio. Haya gracia en Noé para que siguiera el sistema y el plan de Dios. Dios haya gracia en Noé y le habla de la construcción del arca y de los animales, historia que ya ustedes conocen. Lo que quiero resaltarles es que la dispensación de la conciencia también terminó en fracaso. Lo que dio paso a cuando termina todo y se establece de nuevo las personas que estaban en el arca, entonces Dios da disposiciones nuevas a Noé con los suyos. Amén. Y esto se conoce como el gobierno humano. O sea, donde se iban a disponer algunas cosas que por el momento se iban a manejar. Una de las cosas que pudiéramos resaltar es una palabra que el Señor le dijo a Noé: el hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre sería derramada. Esto fue lo que pasó después para la dispensación de la ley, como la ley del talión. Por eso viene desde la dispensación del gobierno humano. Amén. Ese gobierno humano pues estuvo manejándose, y el hombre se mantenía junto hasta que llegaron en una ocasión a la llanura de Sinar, y allí le dio con construir una torre, la cual Dios no estaba de acuerdo con la posición de que construyeran esa torre en ese momento. Dios quería un esparcimiento para su pueblo. Amén. Pero ellos entendieron que como el mundo pasado o la gente pasada habían sido destruidas por un diluvio, ellos dijeron: vamos a hacernos una torre por si acaso pues Dios quisiera inundar de nuevo, a nosotros no nos alcanza. Eso no era lo que Dios quería. Cuando Dios vio que ellos estaban todos unidos, dispuestos a levantar esa torre hasta donde más pudieran, el Señor decidió bajar, descender y confundir sus lenguas. Amén. Y dispersarlo. Pues allí entonces terminó esa dispensación y también terminó en fracaso, porque entonces ellos comenzaron teniendo un desconocimiento de Dios, una ignorancia de Dios, porque entonces ya los idiomas no eran los mismos. Entonces ya estaban separados uno por ahí, otro por acá, y se perdió lo que era la conciencia del conocimiento de Dios, del gobierno humano. Pues esto dio paso más adelante a comenzar la dispensación patriarcal, que comienza con Abraham, amén, como primer patriarca, y conocemos cómo era que se manejaba ese gobierno patriarcal. Era que el padre era el sacerdote de la casa, era el pastor de la casa, era el que servía los sacrificios, amén, por sus hijos en la casa. Ese gobierno pues se le llama también el gobierno familiar, porque todo era concentrado en la familia. Y permítame hacer un paréntesis aquí. Ahora yo pudiera decir ahora que todos los padres son los patriarcas de su casa, son los pastores de su casa, porque estamos viviendo un tiempo en el que estamos todos en la casa. Entonces llegó el momento de lo que no han pastoreado iglesia, ahora poder pastorear su familia. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Sea el nombre del Señor bendito. Gobierno patriarcal, dispensación patriarcal o familiar. Esta dispensación también comenzó a fallar porque los patriarcas que conocemos de ese tiempo, Abraham, Isaac, Jacob y hasta Job, era un patriarca de esos tiempos. Ustedes recuerdan que Job es que se le conoce mala costumbre de rendir sacrificio pues, por los hijos. Pero fue degenerando de manera tal que los hijos de Abraham ya no eran como Abraham, los hijos de Isaac ya no eran como Isaac, los hijos de Jacob no eran como Jacob, y fueron degenerando, y esta generación degeneró hasta que el Señor determinó conformar la dispensación de la ley, amén, y la comenzó con Moisés, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios aparta a Moisés desde el nacimiento, amén, desde el nacimiento lo aparta, lo cría, lo prepara para que Moisés vaya entendiendo en el transcurso de su vida que era el libertador del pueblo que en ese entonces ya estaba prisionero en la ciudad de Egipto, que estaban de esclavos en la ciudad de Egipto. Amén. Y la ley, ya este era un gobierno más organizado, ya habían leyes para cumplir. Ustedes saben que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y otros muchos
preceptos y órdenes y reglas que Dios había determinado para su pueblo. Esta dispensación duró aproximadamente, qué sé yo, unos 1500, 1600 años, y por esa dispensación pues pasaron reyes, profetas, e inclusive tenían la visita de ángeles por ocasiones, con la que Dios estuvo trabajando con esta dispensación, la dispensación de la ley. Pero como las demás dispensaciones también terminan en fracaso, la dispensación de la ley terminó en fracaso. De tal manera que ya los hombres que decían vivir la ley, pues no vivían la ley como tenían que vivirla, sino que estaban aprovechándose de la ley y viviendo y maltratando a las personas a través del aprovechamiento de la ley. Dispensación que definitivamente terminó en fracaso, y Dios permitió un tiempo en esa dispensación de unos 400 años que se conoce como el túnel de oscuridad, donde no hubo palabra por mucho tiempo de Dios. Amén, por la indignación que tenía Dios con el pueblo, hasta llegar a Juan el Bautista, que vino entonces Juan el Bautista y todo lo que se había profetizado, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, entonces ya estaba por verse. Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor Jesús. Amén, por eso que dice que los profetas fueron hasta Juan. Hubo un tiempo de silencio totalmente, amén, que Dios no trataba con el pueblo, y los hombres pues hacían como ellos querían, tergiversaron toda la ley, hacían lo que no tenían que hacer con la ley, como dice la palabra del Señor, no la movían ni con un dedo, la carga que ellos ponían a los demás. De manera que esa dispensación de la ley, en esa dispensación de la ley nace el Señor Jesús, en esa dispensación de la ley se cría el Señor Jesús, en esa dispensación de la ley Cristo obedece a la ley, vive la ley, aunque hizo muchas correcciones, como la forma en que le estaban viviendo en lo que fue su trabajo ministerial en el tiempo de la ley, pues hasta llegar al final que crucifican a Jesús. Amén, crucifican a Jesús, entendiendo ellos que eran ellos los hombres los que lo estaban haciendo, no sabiendo que era un plan de Dios, pero naturalmente la mano del hombre estuvo enteramente integrada en lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la dispensación de la ley termina en fracaso, amén, y da paso a la dispensación de la gracia, que es con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Hoy entonces podríamos decir que estamos en la dispensación sexta, la dispensación de la gracia, donde el Señor Jesucristo intercede por nosotros, amén, a la derecha del Padre, que ya lo sabemos que intercede por nosotros. Por eso a veces cuando yo oigo muchos mensajes de muchas personas que le echan la culpa a Dios de lo que nos está pasando hoy, yo digo, no tienen un conocimiento pleno de Dios, definitivamente. El Dios que yo conozco es el Dios que de Él nace toda bondad, y Dios no quiere ver el mal así de sus hijos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, amén, en el cual no hay sombra de variación. Está hablando de Dios cuando Santiago se expresa de esa forma. O sea que nosotros de Dios lo que esperamos es lo mejor. Que Dios lo está permitiendo, Dios sabrá por qué lo está permitiendo, pero no podemos echarle la culpa a Dios. Oiga bien, hermano, en esta parte, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que entendemos que son errores del hombre, porque el hombre se ha dispuesto a gobernar el mundo. Siempre ha habido una intención de gobernar el mundo. Ahora nosotros tenemos muchas potencias, muchos países que quieren gobernar el mundo. Entonces, en la lucha por la supremacía, ellos se proveen de armas de destrucción masiva, se proveen de armas bélicas de destrucción masiva, pero también de virus, se proveen de virus con el cual puedan dominar y doblegar al mundo en un momento determinado. O sea que son errores del hombre y son aspiraciones del hombre de querer siempre tener la supremacía sobre los demás. Amén. Pero déjeme decirle algo que es importante que usted lo sepa. Nosotros esperamos la otra dispensación, que es la dispensación milenial, donde Cristo va a gobernar. No son los americanos, no son los alemanes, no son los rusos, no es Reino Unido, no son los europeos, es Cristo que va a gobernar en el gobierno del milenio. Entonces, pero Cristo antes de eso, porque usted sabe qué pasa con eso, porque ahora el dolor que estamos sufriendo todos, está ellos con sus aspiraciones maquiavélicas, con sus aspiraciones de querer gobernar y tener dominio sobre el mundo, le han hecho daño a un humilde pueblo de Dios,
que el Señor Jesucristo lo dejó en cierne, amén, y ya el pueblo ha crecido muchísimo y aquí está orando y clamando continuamente por las maldades de los hombres, y ellos le han hecho daño a ese pueblo de Dios. Y va a llegar un momento en que ya el Señor Jesucristo va a decir, no aguanto más, voy por mi pueblo, lo voy a levantar, lo voy a subir hasta acá, voy a resucitar a los que murieron y voy a levantar a los que están vivos. Y lo voy a traer aquí y lo voy a consolar por 7 años, pero después que lo consuele a ellos por 7 años, entonces regreso a la tierra a vengar todo lo que se le hizo a mi pueblo, sea el nombre del Señor glorificado. Entonces Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Y eso es lo que conocemos, la guerra de Armagedón, cuando Jesucristo venga a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Y cuando venga a vengar todas las cosas negativas que ha hecho el hombre por tratar de tener la supremacía. Pero no van a tener la supremacía, la podrán tener en el espacio en el que nosotros estamos allá arriba cenando con el Señor y el Señor consolándonos. Pero después cuando Cristo venga, Cristo va a tomar el dominio y entonces vamos a pasar a la dispensación milenial. Amén, donde Satanás será atado por 1000 años. Entonces Jesucristo gobernará por esos 1000 años. Amén, entonces Jesucristo mismo nos pastoreará en ese tiempo. Amén, a donde hay algunas enseñanzas bíblicas con relación, amén, a lo que tiene que ver con lo que es el tiempo del milenio, donde no habrá mal porque Satanás estará suelto, estará preso por 1000 años. Pero la Biblia misma establece que a los 1000 años Satanás será nuevamente desatado y saldrá nuevamente a engañar a las naciones y convencerá a muchos. Entonces se levantará nación contra nación de nuevo, y en su pleito, en su guerra, subirán a la anchura de la tierra, rodearán al campamento de los santos, pero del cielo descenderá fuego. Amén, y lo consumirá a todos. En esa dispensación, por eso es que la palabra que leímos dice que donde Dios determina, el versículo 10 específicamente, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así se llama esa dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. Jesucristo va a estar gobernando en ese tiempo todo y se van a reunir todas las cosas y vienen acontecimientos importantes. Amén. A partir de esa dispensación. Después que se cumpla lo que tiene que ver, va a terminar también en fracaso porque va a terminar Dios, amén, mandando fuego para destruir ya todo el mal que queda. Entonces viene algo sumamente interesante, que es lo que viene en lo que se llama como el juicio del gran trono blanco. Amén, donde todos los muertos comparecerán ante Dios, no ya lo que hayamos sido objeto de la primera resurrección. La Biblia dice que bienaventurado y santo lo que fuera en parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino el juicio del gran trono blanco, donde se levantarán los que no durmieron en Cristo y se abrirán los libros y se abrirá el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, entonces será lanzado al lago de fuego. Entonces cuando se presenta, amén, la visión del cielo nuevo, tierra nueva, y donde se presenta la visión del descenso de la nueva Jerusalén, donde entonces Jesucristo va a entregar el pueblo al Dios Todopoderoso para que Él mismo nos pastoree. Ahí es donde dice que allí no habrá llanto ni habrá dolor, porque el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Así que, hermanos míos y amados, vea esto como una primera parte de lo que estamos tratando. Seguiremos más adelante. Amén. Pero recuérdense que con el Señor vamos a estar para todo el tiempo y el Señor mismo nos pastoreará y habrá felicidad y no habrá llanto ni dolor ya para nosotros, ni habrá tanto sufrimiento. Solamente le digo, manténgase firme en la fe, no importa lo que usted esté viendo, es que estamos en el final. La dispensación del levantamiento, del rapto de la iglesia es esta precisamente. Amén, para entonces pasar a la milenial. En este tiempo es que se va a levantar la iglesia, que es el tiempo del Espíritu Santo. Amén, que tiene la encomienda de entregar la iglesia al Señor. Y así nosotros estar siempre con el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.